Muy buenos días, hermanos. Me alegra una vez más poder compartir con todos ustedes un tema que va a ser muy importante para nuestra vida espiritual. Es un tema de fe, donde podamos confrontarnos cada uno de nosotros con nuestra propia vida. Hoy le damos gracias a Dios por permitirnos estar juntos como hermanos y que esa bendición repose en tu familia, en tu vida y donde quiera que tú vayas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título dice: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Pero hoy la vamos a aprender basada en la fe que debe existir en nosotros como hijos de Dios. Texto bíblico, Marcos 5, del 25 al 33. Este pasaje, hermano, nos está mostrando o presentando a una mujer muy sufrida, a una mujer con un profundo dolor, algo que estaba quemando dentro de su alma. Vivía una situación bastante desesperante porque llevaba 12 años con el flujo de sangre. Nosotras como mujeres sabemos que si son 3 días, ¿y cómo pasamos esos 3 días? Ahora imagínense esta mujer 12 años con este flujo de sangre. Y dice la Escritura que esta enfermedad la había afectado tanto a ella, tanto en lo físico, como en lo espiritual, como en lo emocional, como en lo social, aún en lo familiar, porque esta mujer no tenía marido, no tenía hijos, no compartía con nadie, porque en esa época, en la ley ceremonial, eran consideradas personas inmundas, intocables, que no se podían acercar a los demás. Aparte de eso, había empobrecido grandemente y el aislamiento social que ella tenía era tremendo. Si nos ponemos a analizar todo el sufrimiento que tenía guardado esta mujer, pero nadie fue capaz de llegar a ella para darle una palabra de amor, de consuelo y alentarla en el proceso en que ella estaba pasando. Pero yo le digo algo aquí, lo que dice aquí en la Escritura. ¿Sabe? Esta circunstancia de ella nos muestra a nosotros la realidad del dolor, de saber que no hay nadie que se acerque a uno, que nadie le tienda la mano, que nadie le dé una palabra de consuelo. Y él también me enseña la búsqueda de esta mujer de la sanidad física, pero también de su sanidad espiritual. Esta es una mujer valiente, hermano. Buscó siempre, y cuando tú tocas la puerta del cielo, Dios te va a responder. Ahora te digo algo, la condición de esta mujer, a pesar de que era crítica, ella quería creer cada día más que su sanidad era posible. ¿Cuántas veces estás puesto a pensar si estás sufriendo alguna enfermedad, que es posible la sanidad de la enfermedad que estás pasando? Mira, ella en esa condición creía que solamente Dios la podía sanar. Los médicos, nada que ver. En ese entonces no hicieron nada, no pudieron hacer nada. Solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, pudo obrar un milagro en esta mujer. ¿Sabe? Algo muy importante en esta mujer, que ella no perdió la fe. Ella no se apartó de Dios en ningún momento. Ella buscaba tener encuentros con Dios. Por eso esta mujer no dudó cuando vio a Cristo y fue por detrás a buscar a Cristo. Yo te digo una cosa muy importante, hermano. Ella vio en Cristo su única salvación. ¿Tú estás mirando en Cristo como Cristo el único salvador de tu vida? Pues esta mujer sí lo vio. Y por eso recibió el milagro que tanto había anhelado por 12 años. Vámonos al primer punto que dice: un toque de fe en Jesús, su fuerza y su debilidad. Marcos 5, versículos del 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imagínense,
médico tras médico, medicina tras medicina, y dice que antes le iba peor a la pobre mujer. Esta mujer se había empobrecido, toda su plata se la había gastado en medicina y ninguna le había sanado. Pero faltaba una medicina que es la que sana todas nuestras dolencias. Y esa es la medicina que tú y yo tenemos que buscar en este tiempo, al Cristo de la gloria. Él clavó todas nuestras enfermedades en el madero, y si yo lo creo, la sanidad va a llegar y a tocar mi vida, mi cuerpo y todo aquello que me esté afectando en este día. Esta mujer tocó tantas puertas, pero se las abrían y se las cerraban al mismo tiempo. O sea, simplemente dejaba el dinero y volvía y salía, sin absolutamente nada. Ahora, ella buscaba una sanidad física y una sanidad espiritual. A veces nada más nos ponemos a buscar la sanidad física, sin olvidándonos que Dios siempre sana primero lo espiritual y después lo físico. Ella estaba buscando un encuentro con Jesús. Por eso es que Jesús la sana inmediatamente, porque ella quería entablar una relación con el Señor Jesús. Además, hermano, que esta enfermedad era de un carácter doloroso, debilitante, porque 12 años sangrando iba debilitando todo su ser. Me imagino cómo estaría la hemoglobina, cómo estaría de acabada su salud física en esta mujer, ¿sabe? Además que le ponía todas esas restricciones que te dije ahorita, impuestas ceremonialmente a las personas, condenándolos a ser seres impuros, que no podían llegar a donde estaban los demás. Ahora, ella había sufrido muchas cosas a través de muchos médicos, dice aquí, y no estaba nada mejor. Cada día iba empeorando la situación de ella, porque entre más sangre, más debilidad. Cada día iba empeorando su situación. Pero ella tenía una fe tímida. Quería tanto, pero no se atrevía a acercarse. Que temía tanto a Jesús y quería estar con Jesús, pero por eso vemos que ella no llega por delante a donde Jesús, ella llega por detrás a donde Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todo el que la conociera la iba a avergonzar ahí, porque ella era inmunda en ese tiempo. Por eso ella va tranquilita por la espalda de Jesús, hermano. Y dice la Escritura que este incidente de sanidad quedó marcado para todas las generaciones, para que usted y yo aprendiéramos que podemos llegar directamente a los pies de Jesús y recibir la sanidad que tanto estamos esperando. Jesús es tan misericordioso que no le importa quién eres tú ni lo que has hecho tú. A él le importa que lo viniste a buscar y Él te va a resolver el problema. De esa manera trabaja nuestro Señor Jesucristo. Mira, y este milagro tiene dos peculiaridades muy importantes que no se pueden salvar. La primera es que fue un milagro dentro de otro milagro. Fue un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es el milagro que Jesús llevaba de antemano antes de llegar al milagro de esta mujer. Marcos 5, 23 al 25, que dice: Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, nada más venía a ser la sanidad de la hija de Jairo. Jairo lo fue a buscar ahí donde estaba. Corrió, buscó a Jesús y Jesús venía con él. Pero Jesús sabía que él tenía que obrar otra misericordia en medio del camino. Y era la sanidad de esta mujer. Y este estaba desesperado. Ya cuando llegue, ya para qué, ya mi hija se murió. Y Jesús seguía trabajando con la mujer del flujo de sangre. Dios, después que terminó de sanarla a ella, fue entonces a la hija de Jairo, que ya había muerto, y la levantó y le dio vida nuevamente. Entonces, Jesús está llamado siempre a hacer misericordia en nuestras vidas.
Y eso es lo más importante que tú y yo debemos tener clarito en este momento. Mira, el poder de Jesús no solo fluye en el milagro de ella, sino que va a fluir también en el milagro de la hija de Jairo. ¿Sabes una cosa? Que Jesús se desborda en bendiciones, en retribución para tu vida, cuando tú le confías tu vida, tu casa y tu familia, cuando tú le confías en las manos de Él el proceso de sanidad que estás viviendo en este tiempo. Dios lo va a hacer, Dios va a orar un milagro. Simplemente tenemos que creerle a Él. Si esta mujer pudo creer en Jesús, ¿cómo tú y yo no vamos a poder creer en Jesús con tantos milagros que Dios hace todos los días? Y esta mujer de oídas había oído que Jesús venía. Ella no andaba con Jesús, pero había oído que Jesús venía y que Jesús venía haciendo milagros. Y ella dijo, esta es mi oportunidad y no la voy a perder. Quizás hoy sea tu oportunidad de recibir el milagro de salud que estás esperando. Si puedes creer en esta palabra que estamos declarando en esta mañana en el nombre de Jesús. Quizás pueda ser con la mujer del flujo de sangre, que no le importó nada, sino que llegó hasta donde Jesús para recibir su milagro. Tú hoy puedes llegar a los pies de Jesús para que puedas recibir el milagro que Dios tiene preparado para ti. Ahora, la mujer, ¿qué hizo esta mujer, hermano? Ella tenía una fe intrépida. ¿Qué quiere decir una fe intrépida? Una fe osada, una fe atrevida, una fe valiente, una fe que no le teme al peligro, una fe que no se detiene ni siquiera ante el peligro, una fe que avanza, una fe que se afirma, una fe que se planta en el proceso, una fe que es pronta, una fe que resuelve, una fe, hermano, sin preguntas ni explicaciones. Jesús no había hablado nada, pero ella llegó ahí donde Jesús. Jesús no le había dicho, ven mujer para sanarte, como en otras partes de la Biblia Jesús lo está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque ella cree, ella resuelve y ella actúa. Eso es lo que nos falta a nosotros, de una fe como la de ella. Que podamos creer, que podamos actuar y a la vez que podamos resolver en el propósito de cada una de nuestras vidas. Esta mujer se interpuso en el camino de Jesús, dice aquí la Escritura, y en esta ocasión memorable, Dios lo dejó plasmado en la Escritura para tú que estás allá y ustedes que están aquí puedan entender en este tiempo que cuando ustedes vengan de verdad, con el corazón, con la aflicción delante de Jesús, Él extenderá tu mano para bendecirlo. Mira, esta mujer no tuvo ni que pedirle a Jesús nada. Jesús no tuvo ni que hablarle nada a la mujer. ¿Sabe por qué se dio el milagro? Por la fe activa que tenía esta mujer. Si tu fe está muerta, hermano, si cada día declara negativismo, si cada día declara que nadie puede hacer nada por ti, ni siquiera Dios lo puede hacer, tú estás muy equivocado. Estás errado tu camino. Tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él me va a levantar en todas las crisis y en todas las circunstancias cuando yo camine en la voluntad de Él. Y esta mujer empezó a caminar en la voluntad de Jesús. Ella estaba ahí al pie buscando el momento para llegar hasta Jesús, hermano. Dice, ella nunca, si usted lee, nunca parece que dudó de que de ahí venía el milagro que ella estaba esperando. Usted lee todos los versículos y en ninguna manera nos habla a nosotros de esto, dice aquí la Escritura. Pero el Salvador no debería acercarse a ella debía acercarse a Él. Jesús vino a sanar a todos los que estamos enfermos. Y enfermos no solamente son físicamente, sino que estamos en pecado, revueltos con el mundo. Él nos quiere sanar a todos de una manera. Y esta mujer no esperó ni que Jesús hiciera nada. Ella simplemente llegó. Mira, ella simplemente extendió la mano para tocar el borde del manto de Jesús. Eso fue lo único que hizo esta mujer. Y así pudo recibir la bendición. Tú puedes en esta mañana extender tu mano al borde del manto para que recibas la sanidad de la enfermedad que está tocando tu vida, que te ha producido mucho dolor, mucha angustia, mucho desánimo. Y Dios quiere que tú puedas recibir como esta mujer recibió, porque la fe de ella era una fe activa,
No importa lo que diga el médico. ¿Cuántos médicos la vieron? No le importó los médicos. Ella llegó donde el médico, que es sobre todo médico, Jesús de Nazaret. Ahí es donde tenemos que llegar todos nosotros. Donde Jesús, que Él tiene la bendición para nosotros. ¿Sabes qué? Aunque ella iba peleando con la multitud, empujando para poder llegar donde Jesús, lo logró y lo alcanzó. No sé con quién tienes que pelear en este tiempo, no sé qué tienes que dejar, de qué te tienes que apartar, pero si no lo haces, como esta mujer que fue quitando obstáculos, hasta llegar, no vas a recibir la sanidad que estás esperando. Es que hay que quitar todo lo que te aparta de la presencia del Señor. Dice aquí, ella decía para sus adentros, si yo lograra tocar ese bordecito de ese manto, yo estoy segura que seré una mujer sana, que mi vida va a cambiar radicalmente. Miren la fe de esta mujer. Me encanta este pasaje bíblico. Ver cómo una fe firme, activa, puede alcanzar un milagro que en 12 años ni la ciencia lo pudo resolver. Hermano, sin duda hubo defectos en la fe al principio, que de pronto tuvo un poquito de temor para llegar o algo, pero eso es lo más natural que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Lo importante es seguir firme en la fe con el Señor. Mira, la fuerza de esa mujer, la debilidad que había en esta mujer también, son dos cosas que afectan mucho nuestra vida personal. Estas dos cosas juntitas tenían el defecto, por decirlo así, de su calidad. Eso en ella físicamente no era tener una buena calidad de vida, todo lo contrario, por todo el sufrimiento. Entonces, la confianza de ella típicamente descansaba en Jesús. Literalmente descansaba en Jesús. Su fe descansaba en Jesús, hermano. ¿Sabes por qué dice aquí la Escritura? Porque era fuerte y estaba fundada bien firme en el fundamento que se llama Cristo Jesús. Por eso tú y yo tenemos que avanzar. Bueno, por un lado, cuando tú te afirmas, cuando yo me afirmo en las cosas del Señor, los cielos se van a abrir para nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a ver lo que Dios ya ha planeado para nosotros y los cambios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces esta mujer, ¿para qué se acercó? Para escuchar que Jesús en el camino venía predicando la palabra. Y usted sabe una cosa, que cuando usted escucha la palabra y aplica la palabra del Señor en su vida, los milagros también les van a alcanzar. ¿Por qué? Porque purificas tu alma, tu ser interior, para recibir lo que Dios quiere para ti. Pero dice aquí la Escritura que el valor espiritual de la fe no se contrasta sino en nuestra concepción de cómo vemos las cosas de Dios para nuestra vida, cómo aceptamos las cosas de Dios para nuestra vida. Y esto era lo que esta mujer estaba haciendo, hermano. Estaba dando un ejemplo de vida a todos los que estaban ahí, a todos los que lo miraban horrible y se le apartaban a ella en ese momento. Yo le digo algo, una confianza cuando está bien fundada, cuando es generosa, encontrará la recompensa que viene de parte de Dios. Cuando mi confianza yo la fundo en Cristo, créeme que voy a recibir una generosa bendición de parte de Dios a mi vida. Y esto va a ser progresivo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra va alineada a mi vida y mi vida va alineada al Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Segundo, un toque en medio de la multitud. Marcos 5 del 27 al 31. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Mi hermano, esta mujer dice que al oír la palabra que Jesús estaba enseñando,
¿Cómo se fortalece la fe? Mírenlo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como ella estaba oyendo la palabra de Dios, su fe se afirmó. Y dice que la fe de ella era una fe audaz, una fe intrépida. Ella no le importó nada. Ella cree que si solo toca el manto será suficiente para recibir la sanidad. Y dice la Escritura que su fe es un poderoso ejemplo para nosotros hoy de cómo a veces nuestra esperanza se deshace por falta de fe, porque no le creemos a Dios. ¿Sabe que nuestra esperanza puede resistir un acto simple como el de ella, simplemente llegar donde Jesús? Pero me gusta esto que dice que ella fue sigilosamente. Ella fue con mucho cuidado para que nadie la fuera a rechazar, para que nadie la pueda ver, para llegar hasta donde estaba Jesús, hermano. Acuérdate que ella no podía estar dentro de la sociedad, que era un obstáculo muy grande para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero ella fue sigilosamente, dando paso a paso hasta que llegó a las espaldas de Jesús, hasta que llegó hasta lo que ella quería. ¿Sabes qué, hermano? A ti te tiene que costar llegar a los pies de Cristo. A Cristo le costó montarse en una cruz para darte la salvación, y a mí. A nosotros las cosas nos tienen que costar. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de lo interior, de tu intimidad con el Señor, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a no apartarnos de la voluntad de Dios en ningún momento. Hermano, esta mujer se abre paso sigilosamente ante toda la multitud. Ustedes saben que la multitud iba apretando a Jesús. Jesús iba caminando, pero ahí a pasito, porque la multitud no lo dejaba caminar. Y lo hizo como si fuera decidido a recibir el milagro que ella estaba esperando. Ella había probado de todo y nada le había resultado por ningún lado, pero también había probado su vida lejos de Cristo. Ella no, de pronto anteriormente hubiese escuchado de Cristo, pero no le importaba absolutamente nada. Pero ahora que su vida era un fracaso, ahora ella decidió darse una nueva oportunidad y llegar hasta los pies de Cristo, a tener una relación con Cristo en este tiempo. Ella dijo: este es mi momento. No cantábamos ahorita, este es mi momento, el momento de mi milagro, no lo puedo dejar partir. Tengo que avanzar, tengo que buscar el milagro que yo sé que Jesús me va a poner en mis manos. Además dice aquí, ahora ya está probando una vida con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella decidió llegar donde estaba Cristo, y esto demuestra el éxito inmediato. Ya ella estaba en Cristo. Ella estaba ahí con Jesús. Había buscado definitivamente a Jesús. Cuando se pregunta, ¿qué la trajo a Cristo en absoluto? Solo te puedo responder algo. Ella vino a Jesús atraída por su fe, porque ella tenía fe en Jesús, dice aquí, e impulsada por ese sentimiento de necesidad que tenía ella de él. Todos tenemos necesidades de Jesús, y ella la tenía. 12 años padeciendo, 12 años sufriendo, hermano, y no consiguió nada en lo natural, pues había que buscar lo espiritual, que es Jesús, y que sabemos que de allá viene nuestra victoria, de allá viene nuestra sanidad, pero hay que ir al encuentro de Jesús. Ella fue al encuentro de Jesús. Jesús no llegó donde ella, hermano. Ella fue al encuentro de Jesús, como dice aquí la Escritura. ¿Sabes qué? Es más o menos la experiencia que nosotros cuando llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo, nos encontramos con Cristo. Y recibimos a Cristo y tenemos una nueva vida en Él. Esto fue lo que hizo esta mujer. ¿Sabe? La necesidad la impulsó a buscar a Jesús. Nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos con una necesidad. Ya sea se fue el marido de la casa, se me fue el hijo, no tengo trabajo, mejor dicho, tengo 1000 problemas de salud. Usted llega con una necesidad donde Cristo. Y Cristo no le cierra las puertas. Cristo lo recibe con los brazos abiertos.
Usted lo que tiene que hacer es como esta mujer, ir a buscar a Jesús, a tener un encuentro personal con Jesús para poder usted recibir el milagro que está esperando. Antes, hermanos, no lo va a encontrar. Jesús hace una distinción aquí en el contacto físico y la fe genuina de esta mujer. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Ese es el contacto físico. Pero la fe es si tan solo lo tocare, yo seré sana. Mire usted qué cosa tan tremenda. Esta es una enseñanza poderosa, hermanos. Usted la toma para su vida personal. Usted tiene que buscar la manera de poder tener esos encuentros personales con Jesús y no apartarse de Jesús, como dice aquí la Escritura. Pero la pregunta que Jesús hizo es, ¿quién me ha tocado? Usted diría, bueno, pero si no es Jesús, el Hijo de Dios, él tenía que saber quién la había tocado. Jesús no lo hizo por ignorancia, hermana, sino para sacar el milagro a la luz. Porque si Jesús no hubiera preguntado, ella se hubiera quedado calladita y no hubiera dicho nada. Por eso cuando Jesús le hace un milagro a usted en su vida, usted públicamente tiene que testificar del milagro de Jesús. Porque cuando usted no lo hace, usted le está robando la gloria a Dios. Porque el milagro no lo hace el pastor ni el líder. Dios usa como vaso, pero el milagro lo hace Dios. Así de sencillo, hermano. Entonces, esta mujer tenía que sacar a la luz el milagro. Por eso Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Que de mí salió poder. Y como siempre hay una persona como Pedro, todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está apretando y va a decir, ¿de dónde salió poder? Con tanta gente que te está tocando. Él dijo, es que hay un toque, solo un toque, que ha hecho que salga poder de mí. Jesús hizo la diferencia. No es lo mismo que todo el mundo te toque, a que sea un toque especial de Dios para tu vida. Jesús aquí mismo hace la diferencia. Entonces, dice aquí que estaba indicando que la fe de la mujer había obrado el milagro en ella misma. Pero yo te digo algo aquí en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, sin fe es imposible que tú puedas recibir el milagro. Porque Dios no le va a contestar a alguien que no cree en Él. Ya, ahí lo dice claramente. Sin fe es imposible, dice la Biblia, que Él lo pueda hacer. No lo digo yo, está escrito en la palabra. Yo tengo que creerle a Dios lo que Dios está haciendo en mi vida personal y en tu vida personal. Tiene que creerle, hermano, si no, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Además, él sintió que ese poder salió, que ese poder fluyó, y él sabía quién era, pero él quería que ella hablara de lo que había recibido de parte de él. Ahora, dice también la Escritura que Jesús, ¿qué hace? Le responde inmediatamente a la mujer. Inmediatamente le respondió. Tocó la ropa de Jesús y fue sanada. Así de sencillo. No hubo magia, no hubo poderes naturales, no hubo absolutamente nada. Simplemente fe para que se pudiera obrar el milagro. Dice también la Escritura que Jesús siempre está dispuesto a bendecirnos. Siempre. Pero ¿cuándo me va a bendecir? Cuando yo me rindo delante de Él. Cuando yo decido creerle a Él. Cuando yo busco la presencia del Señor. Cuando mi fe está activa. Cuando mi fe está en movimiento. Cuando yo doy pasos de fe en mi vida, hermano. Por así decirlo. ¿Sabes qué? Ella se tomó la bendición como en un asalto. Usted sabe qué es un asalto. Llegar y tomar sin merecerlo. Pero ella sintió que si llegaba y tomaba, Dios le iba a hacer el milagro. Por eso
nosotros tenemos que creer plenamente en esta palabra que toca nuestra vida, que nos anima hoy a que seamos activos en la fe, de que podamos estar en movimiento en todo momento para poder alcanzar las victorias que todavía estamos esperando, hermano. Si usted se queda ahí sentadito sin hacer nada, no va a pasar absolutamente nada, ¿sabe? Dice aquí que muy importante que Jesús no era inconsciente para no darse cuenta de lo que estaba pasando, para percibir el dolor de esta mujer, para percibir la esclavitud que la había atado por 12 años. Jesús quería darle libertad a esta mujer. Y Jesús lo consigue más adelante. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer tuvo una relación consciente con Jesús. Cuando tu relación es consciente con Jesús, los cielos se van a abrir y vas a recibir la bendición. No es antes, hermano. Tuvo una relación firme con su sanador, abierta con su sanador. Ella llegó abiertamente y lo buscó. Y estuvo con él. Y él le respondió. Amén. Nuestro Señor vuelve, hermano, dice aquí la Escritura, enseguida y plantea esta pregunta. ¿Salió poder de mí? ¿Por qué salió poder de mí? Los discípulos estaban incrédulos, hermano. ¿Cómo así que te salió poder de ti? ¿Dónde me digas eso, Señor? ¿De dónde? Él dijo, sí salió poder de mí. Y él sí sabía a quién le había tocado. Pero te digo algo, no podemos robarle los milagros a Dios. Me va a decir, hermana, ¿pero cómo? Sí. Cuando usted se queda calladito por el milagro, dice aquí que usted está robando el milagro de Dios. El milagro no es tuyo, sino de Dios. Por eso yo tengo que declarar los milagros que Dios ha hecho en mi vida personal. Y dice que él vuelve y le plantea, porque los discípulos están hablando, ¿cómo así que es posible? Y vuelve y le plantea a los discípulos, sí Señor, salió poder de mí. Y ese poder ha obrado un milagro extraordinario, no cualquier milagro. Jesús no habló, Jesús no tocó, Jesús no hizo nada. No se movió para hacer este milagro. Simplemente Jesús sabía que ese poder había salido de él y que él estaba haciendo una obra perfecta en la persona que había decidido ayudar en ese momento. Y tercero, un toque trajo restauración total. Marcos 5 del 32 al 33. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire usted esto. Este es el resplandor que ya había en el rostro de ella porque ya había recibido el milagro. Su rostro le resplandecía sumado con el gozo, la alegría. Dios mío, 12 años y hasta hoy ya no tengo nada. Fui sanada, pasé por todos los médicos que existían en ese tiempo y no logré nada sino arruinar mi vida económica, arruinar mi vida familiar, social. Eso fue lo único que logró. Pero ella estaba segura que el éxito que tenía se debía en haber creído después de haber oído sobre Jesús. Hoy estás escuchando de Jesús. Ahora solamente tienes que creer en Jesús y entregarle tu vida a Jesús para que los milagros puedan llegar a tu vida personal. Es de la única manera, mi hermano. ¿Qué le dio a esta mujer esto? Le dio el valor. Dice, porque lo había tocado y fue sanada inmediatamente. ¿Vino por qué? Porque había tocado el borde del manto de Jesús. El milagro llegó instantáneamente. La confesión sí le costó un poco cuando llegó. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y ahí escondidita, sigilosamente, dijo, yo fui que toqué el manto. Yo fui que me acerqué por detrás de ti. Porque yo dije, siquiera yo le toqué el pedacito de manto.
yo sé que Jesús me hace el milagro. Mira qué cosa tan bonita. Si tú le tocas el pedacito del manto a Jesús, seguro que tu milagro también va a venir. Dice que ella estaba temblando mientras se postraba ante él. Pero fíjate que aún así temblorosa, ¿qué hizo? Se postró delante de Jesús con un corazón agradecido por lo que ella acababa de recibir en ese momento. Y se confesaba ante todo el pueblo. Usted, mire, ¿dónde confesó ella el milagro? Ante todo el pueblo, hermano. Por eso es que usted tiene que confesar su milagro delante de todo el pueblo. Jesús le dijo que tenía que confesarlo para que el pueblo supiera que no solamente le había dado la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Ella fue sanada de las dos maneras. Hermanos, los milagros hay que testificarlos públicamente. Para los que no conocen a Cristo, pueda conocer a ese Cristo que hace milagros todos los días. Él no se cansa de hacer milagros en nuestras vidas. Por eso hay que publicar los milagros de Cristo, para que sea conocido en este mundo. Pero fue recompensada esta mujer con creces. Sí, Señor. Mucho dolor, mucha angustia, mucho desprecio, pero fue recompensado. Es que nosotros pagamos un precio por todas las cosas que recibimos. ¿O no es así? Así es en todo lo que hagamos. Y Jesús hace una claridad perfecta aquí. Aclara que su fe, la fe de esta mujer, dice aquí la Escritura, en su propia mente, ella estaba aquí segura. Tengo que creer, tengo que llegar. Sé que ahí va a estar mi milagro. Sé que lo voy a recibir. Y es confirmado en la sanidad que ella estaba esperando. Y no como una sanidad pasajera, sino como una sanidad permanente. O sea, ella nunca jamás volvió a sufrir del flujo de sangre. Fue para siempre el milagro, ¿sabe? Ella estaba consciente de quién era el autor voluntario que había hecho este milagro. Y también estaba consciente que ella había creído desde antes del milagro para poder recibir el milagro que había recibido. ¿Qué resalta este texto que acabamos de leer ahorita? Que el flujo se detuvo al instante. Ella tocó y al instante fue el milagro. Ella no tuvo que esperar, ella no tuvo que amanecer ahí para ver qué iba a pasar. No, dice que al instante su fe no fue pasiva, fue bien activa esa fe. Esa fe se movió, llegó sigilosamente, escondido así por abajito, hasta tocar el manto. Tuvo un costo, hermano, un costo alto para ella, pero alcanzó la bendición. Hay cosas que tú tienes que hacer para alcanzar la bendición. Mira lo que dice Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dice el Señor, no temas, yo te ayudo. Por eso esta mujer se atrevió, porque sabía que Dios la iba a ayudar. Hermano, usted se tiene que atrever a arrebatar el reino de los cielos aquí en la tierra y sin miedo, porque usted sabe que la ayuda va a venir pronto para usted, que es la ayuda de Dios definitivamente. Ahora, ¿qué quería Jesús de parte de ella? Que ella confesara con sus propios labios el milagro que acababa de recibir. Hay gente que dice, ay hermana, vaya usted y dé un testimonio por mí. No, Señor. La persona que recibe el milagro con su propia confesión de sus propios labios tiene que entregarlo para que otros lo reciban. Por lo tanto, hermano, aunque la conversación no se llevó a cabo hasta realizarse el milagro, porque ella no había hablado nunca con Jesús, no se había acercado nunca a Jesús, simplemente cuando se acercó y se dio el milagro, es que Jesús empieza a hablar con ella, y es que Jesús comparte en un momento con ella. Mire qué lindo Jesús. No tienes que hacer tantas fuerzas para recibir un milagro de parte de Dios. Lo dice claramente, cuando usted se aferra a la fe, cuando usted, hermano, reconoce en fe quién es el Cristo de la gloria, quién es Jesús, hermano, los cielos se van a abrir para tu vida. La bendición va a fluir para ti. Entonces, si ella no lo hubiera hecho, no
bendición para ella, no hubiera venido la bendición de ninguna manera. Por eso tengamos presente esto en esta mañana. Dos cosas, hermanos, en la narración reclaman tu atención y mi atención. La primera es la confianza de la mujer en Cristo. Si no tenemos confianza en Cristo, nada que ver, nada va a recibir. Y la acción de Cristo hacia ella, lo que Jesús hizo hacia ella. Salmo 56, versículo 3, que dice: En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Esa mujer estaba temerosa, pero confió en Jesús. Y por eso recibió el milagro. Jesús no solamente sanó su cuerpo, sino que le dijo, la llama así delante de todo el mundo: hija. Aquí lo dice en el versículo de aquí abajo, lo dice, la llama por hija. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, porque ese era un azote, una atadura que ella tenía. Jesús rompió todas las ataduras en esta mujer y la declaró sana. La salvación no es reconfortante si usted, hermano, no completa hasta reconocerlo públicamente. Ya sabes, tu milagro se concreta cuando tú reconozcas públicamente el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Entonces podemos ver que su propio bien lo recibió cuando ella tomó la decisión, hermano, a través de sus obras, de recibir el milagro. ¿Y cuáles son las obras que hizo? Hizo una obra muy grande. Salir sigilosamente, escondida detrás de toda esa gente que tuvo que empujar y empujar y empujar hasta llegar donde Cristo. Todos los obstáculos que pudo pasar. Pero llegó. Y cuando llegó, no solamente hizo eso, sino que hizo notar lo bueno que Jesús ya había hecho en ella. Eso es obrar para bien, mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Un toque silencioso, óigame bien, haría todo lo que necesitaba. Ella fue calladita. Ella no fue diciendo permiso, que tengo que ir. No, ella no dijo nada. Calladita llegó donde Jesús. ¿Sabes que calladitas nos vemos más bonitos? Calladitos también se ven más bonitos. Claro que sí, nos vemos más bonitas. Eso de estar peleando, discutiendo, empujando, no nos queda bien como hijas de Dios en ninguna manera, hermano. Entonces, ella se escabulle públicamente, no. Ella se detiene y testifica del poder de Jesús y lo que Jesús haya hecho. Porque hay gente, cuando Dios le hace el milagro, se escabulle. Ay, no, me da pena decirlo. Ay, no, Señor, y ay, no te dio pena recibir el milagro. Tú tienes que, cuando tú testificas públicamente, no estás exaltando tu vida ni tu milagro, estás exaltando la gloria de Dios. Que todo el mundo sepa que tu Dios es un Dios de poder, que puede hacer grandes obras en nuestra vida. Entonces, el objeto de la publicación es evidente. Dice que el mismo Jesús quería mostrar el medio por la cual ella había sido sanada. ¿Y sabes cuál fue el medio? Una fe activa, una fe audaz, una fe que se atreve. Fue lo que permitió que esta mujer pudiera recibir el milagro que por muchos años había querido. Segunda de Corintios 5:17, mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí me está hablando, hermano, que la verdadera conversión es una transacción interna. Las cosas viejas pasaron, porque cuando yo me convierto realmente en Cristo, todo lo viejo ya no tiene validez en mi vida personal. Dice que esa transacción es secreta, es entre Dios y yo, entre Dios y tú. Nadie la tiene que saber, porque en lo secreto es que tú vas a entregar tu vida a Cristo, pero muy cercana y muy personal entre mi alma y Cristo. Esa es la relación de intimidad, para poder nosotros ser sanados espiritualmente. La fe, hermano, tiene el poder de cambiar tu vida. Que nunca se te olvide eso. Sin fe, ya vimos ahorita que es imposible. Pero tu fe sí puede cambiar tu vida definitivamente. Y mira lo que dice
Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo tengo que confesar, dice aquí la Escritura, porque es la parte esencial para la salvación de nuestras vidas, para obtener el creer con el corazón, porque es que si no confieso, yo no voy a confesar algo que yo no siento. Cuando yo voy a confesar, yo tengo que creer de antemano lo que va a pasar. De hecho, cuando usted confiesa y declara, esa es la consumación del milagro suyo, de lo que usted está esperando. Porque con el corazón se cree para justicia. Acuérdense que nosotros somos justificados por Cristo. Y la justicia debe estar permanentemente en la vida de cada uno de nosotros. Y es la justificación de nosotros delante de nuestro Dios. Con la boca, hermano, estamos confesando para salvación. Hermano, que este sencillo mensaje haya tocado tu corazón y sé como esta mujer, una fe regia, radical, activa, sagaz, una fe inquebrantable, y por eso ella recibió el milagro que le haya costado 12 años de sufrimiento. Dios te bendiga abundantemente.